Gracias amigos por seguir con nosotros en Abriendo la Mañana, y así como anuncié en el bloque anterior, ya yo tengo mi primer invitado de este miércoles, y es que está con nosotros el doctor Gonzalo Güemes. Él es cirujano pediatra y con él vamos a hablar interesantes temas en este miércoles en Abriendo la Mañana. Buenos días, doctor, bienvenido. Gracias, Lorena, buenos días. ¿Cómo Un se placer siente? estar aquí. Súper bien. Qué bueno. Doctor, vamos a hablar sobre una entidad que se llama SECAMB. Está aquí en el país. Antes de hablar de algunos temas a nivel pediátrico, porque tengo algunas inquietudes, me gustaría hablar sobre esta entidad. ¿De qué se trata? Bien, el SECAMB es un centro especializado en cirugías ambulatorias. Fuimos el primer centro con este concepto que inició en el país y nos dedicamos sobre todo a realizar cirugías de tipo ambulatorio, como dice la palabra, y tenemos especialistas de diferentes áreas que brindan el servicio en nuestro centro, SECAMB. Ok. ¿Y cuál es el tipo de cirugías ambulatorias ustedes realizan allí? Bueno, realizamos las cirugías ambulatorias de las diversas especialidades que comúnmente realizan este tipo de procedimientos, como son cirugía general, que hace hernias, que hace varicoceles, que hace hidroceles, que hace lesiones tumorales, pero también de diferentes subespecialidades como la cirugía pediátrica, que es la que me compete, la otorrinolaringología, urología, dermatología, ginecología y así todas las subespecialidades quirúrgicas que Bueno, aquí llevan a tenemos cabo imágenes del procedimientos. SECAMB. ¿Dónde está ubicado, doctor, esta entidad? Estamos en la zona oriental, específicamente en la Ah, en mi calle zona. Bonaire número Ay, pero 85, eso está en muy el bonito, ensanche doctor. Osama. Sí, En el muchas Sancho gracias. Sama, eso está cerca de mí. Ah, pues ahí te Bueno, vamos a esperamos. hablar ahorita usted y yo. Doctor, ¿por qué en este caso ustedes se especializan en, por ejemplo, cirugías ambulatorias? ¿Por qué? Bien, porque en realidad nos dimos cuenta, en mi día a día como cirujano pediátrico, me di cuenta que había una necesidad de ofrecer, digamos, un servicio premium, si se puede decir, a aquellas personas que requieren una cirugía de tipo ambulatorio, en el sentido de que muchas veces se producen situaciones que afectan una programación quirúrgica, entiéndase, que el paciente llega a su hora citada para ser operado con todo el estrés que habitualmente produce el saber que se va a someter a una cirugía, pero la cirugía se le retrasa por diferentes motivos, porque viene una emergencia, porque de repente van a hacer un bebito y hay que cederle obviamente el quirófano a esa madre que va a dar a luz y eso hace que se retrasen las cirugías. Entonces nos dimos cuenta de que el país carecía de un centro de este tipo que ya existe en muchos países desde hace varias décadas. Sí, ¿en cuáles, doctor? Bueno, en países como Estados Unidos, en Brasil, Argentina, México Ay, y Brasil, ya usted sabe, con esa medicina allá y las cirugías son muy, o sea, tienen muchos avances. Claro, claro. En realidad, hasta en Europa, en muchos países de Europa existen estos centros desde hace muchos años, porque es digamos, un plus para aquellas personas que necesitan ser operadas y que quieren regresar a su casa el mismo día. Eso quisieran todo, doctor, pero a veces, Sí. usted sabe que a veces hay cirugías que se complican, pero en este sentido, por ejemplo, yo me realizo una cirugía allá, además de la que usted pronunció, ¿tiene otras Sí, especialidades? sí, como dije, están prácticamente la mayoría de las especialidades quirúrgicas que hacen cirugía ambulatoria. Recuerden. Por ejemplo, si me puede citar dos o tres más Sí, diferentes de las que claro. usted anunció. Urología, dermatología, tenemos un cirujano plástico, pero solo para las cirugías plásticas menores, que Ay, son doctor, pero eso está ambulatorias. interesante. ¿Cómo Sí. cuáles? Vamos a ver, doctor. Bueno, mamoplastías, por ejemplo, lesiones en las mamas, dicho sea de paso, en el mes de octubre que celebramos el Celebramos mes el de mes. prevención Ay, contra el sí. cáncer de mama. Pero, por cierto, allá en el SECAM tenemos actualmente un apoyo a las mujeres que quieren prevenir cáncer de mama. Les estamos haciendo unas evaluaciones a un precio prácticamente popular, junto con mamografía. Las estamos realizando jueves y sábados Ay, qué por bueno, cita previa. doctor. Solamente tienen que llamar, hacer su cita y le Que estamos después más adelante apoyando. usted no tiene que dar los contactos y las Así redes es. sociales. Sí. En este sentido, por ejemplo, doctor, yo hoy me realizo una cirugía,
¿Cuál es por ejemplo, el procedimiento de yo estar allá, de ustedes darme de alta? ¿Cómo ustedes manejan esa parte? Y el seguimiento que le dan al paciente, doctor, eso es Totalmente. importante. Muy, muy importante. Un seguimiento postquirúrgico por parte del personal de anestesiología y por parte de los mismos cirujanos responsables de sus pacientes. Pero el procedimiento es que, como en toda cirugía, el paciente debe ir con su médico, debe ser evaluado, definirse que tiene una situación que amerita una cirugía. Entonces el médico le debe indicar todos los análisis, los estudios del lugar, incluyendo evaluación por cardiología, evaluación por el equipo de anestesiólogos del SECAM, quienes van a determinar que ese paciente no Puede va, estar, ¿verdad? En la exacto, que no va a cirugía. correr un riesgo porque padezca tal vez de algo en su corazón o en sus pulmones o en otro órgano importante que pueda poner en riesgo la cirugía. Una vez se define que el paciente es candidato a una cirugía ambulatoria, pues entonces se fija la fecha, se lleva a cabo el procedimiento y luego el paciente pasa a una moderna sala de recuperación posanestésica, así se llaman, para el postquirúrgico, donde un personal calificado va a hacer la monitorización del paciente, el seguimiento por el espacio de 2, 3, 4 horas, lo que necesite la recuperación. El paciente vemos que está bien recuperado, que está apto para irse a casa, baja su expediente y en pocos minutos ya está siendo egresado. ¿Con cuántos especialistas usted cuenta aquí en este centro? Contamos con alrededor de 17, Wow, son muchos, 18. doctor. Sí, sí, tenemos realmente muchos especialistas, ¿Cómo cuáles, doctor? tanto del área quirúrgica como del área clínica. En el área quirúrgica tenemos 6 cirujanos generales, uno de los cuales es oncólogo y el otro vascular. Tenemos 2 urólogos, una dermatóloga, 2 otorrinolaringólogos y también tenemos, yo como cirujano pediátrico, ¿verdad? Y tenemos también especialistas del área clínica. Por ejemplo, tenemos todo un equipo de especialistas del área de la pediatría que tienen subespecialidades. Por ejemplo, tenemos una pediatra que es especialista en adolescentes, muy importante, la vigilancia de los adolescentes, la atención propia del adolescente. Bueno, ahora mismo, doctor, con lo que estamos viendo, ¿y En estos tiempos, qué tipo, por ejemplo, y escúcheme que le interrumpa, está sumamente interesante, qué tipo de procedimientos ustedes realizan con los adolescentes, o en este caso, el acercamiento que tiene con ellos? ah, sí, claro. Bueno, voy a concluir diciendo que también tenemos una psicóloga y también tenemos un equipo de otros especialistas de la pediatría como nutrición. A veces hay adolescentes que son obesos y necesitan un apoyo nutricional. Tenemos una cardióloga pediatra, nefróloga pediatra, neumólogo, neurólogos. Es decir, tenemos varias subespecialidades que le dan un acompañamiento a aquel adolescente que muchas veces está en una frontera que no se sabe si es una, por ejemplo, en el caso de ser femenina, no se sabe si debe ser llevado con un ginecólogo o ginecóloga o si debe seguir con su pediatra. Esta es una confusión que todavía tenemos en nuestros tiempos y para eso ayuda un pediatra especialista en adolescentes, que debemos saber, sea adolescente antes de los 18 años, debe continuar en evaluación por pediatría. ¿Cómo, Entonces, doctor? ¿Es verdad? claro, muchas personas creen que porque ya una chica desarrolló, que está, digamos, Ya lo que bien enseña un formadita, adolescente. grandota, así es, pero aún así, la mentalidad es de una niña. La mentalidad, Doctor, aún váyase a quedar embarazada, lamentablemente como ocurre claro. en nuestra Y entonces te sociedad, queda un ejemplo, yo como madre tengo que llevar a mi hijo con un con un pediatra. pediatra, hasta cumplido los 19 años. Wow. Aún con 18 años, un paciente debe ser visto por los especialistas pediátricos. O sea que se le da un acompañamiento a los adolescentes por nuestro equipo de pediatría, neurología si es necesario, nutrición, psicología, pero también debo resaltar que en el SECAM tenemos una especialidad que no hay en muchos centros, que es la audiología. Tenemos unas licenciadas en audiología con equipos modernos donde le hacen una evaluación a aquellas personas que pueden estar sufriendo de la audición, que tienen hipoacusia, pues muchas veces van con el otorrino, pero el otorrino necesita complementar su evaluación apoyándose en un estudio audiológico. En el SECAM también tenemos la posibilidad de hacer evaluación audiológica
para que el otorrino pueda entonces saber qué más hacer con su paciente. Ok, en este caso, doctor, ¿cómo vamos en ese sentido? Me interesa esa parte, porque muchos desconocen a veces dónde ir, me duele el oído, tengo una molestia, y como que aquí en el país no hay como esa información tan detallada donde uno debe de ocurrir, además del otorrino. Bueno, inicialmente no todo dolor de oído requiere una cirugía. O sea, lo primero es investigar por qué duele, si es porque tiene una infección, si es porque tiene a veces hasta un cuerpo extraño, que puede ser que se le metió una Agua, bolita. bañándose, mayormente a los varones le ocurre eso. Cualquier cosa, incluyendo algunos insectos, son curiosos y se meten en el Ay, conducto doctor, pero auditivo. un insecto, pero No, ¿cuál es el bueno, insecto, doctor? Una hormiguita tal vez que uno hormiguitas, sienta, mosquitos un mosquito. y otros más, ¿Cómo cuál es? hasta cucarachitas se Ay, han Dios mío, doctor. encontrado en algunos oídos. Bueno, usted no, Yo porque esa no es no, su especialidad. exactamente, pero los otorrinolaringólogos han extraído, digamos, cuerpos extraños curiosos en el conducto auditivo de muchos niños. Pero les decía que aquel a quien le duele el oído, primero debe ir con su médico de cabecera o en el caso de ser un niño, un paciente pediátrico, va con su pediatra. El pediatra le va a hacer la evaluación, la otoscopía, le va a revisar el oído y si encuentra que lo que tiene ese paciente amerita un subespecialista como un otorrinolaringólogo, pues el pediatra lo va a referir allí. Pero el pediatra también va a manejar todo lo que esté a su alcance. Algunas infecciones, algunas alteraciones son manejadas por los pediatras. Ya luego el otorrino hace su evaluación y si encuentra que el dolor amerita un procedimiento quirúrgico, por ejemplo, que tenga una lesión del tímpano o cualquier otra lesión de tipo otorrinolaringológico, pues el médico lo va a operar o le va a hacer el tratamiento. Pero ahí es que nos damos cuenta de que también en nuestro país hay muchas personas que sufren de la hipoacusia, o sea, una disminución en su audición que necesita ese estudio que mencioné hace un momentico, que es una audiología. Y ya eso lo hacen las especialistas que tenemos en el SECAM. Qué bueno, doctor. Una pregunta que yo sé que mucho de nuestro público aquí a nivel nacional e internacional, porque nos vemos en Estados Unidos, y nadie sabe, ¿verdad? Es uno de esos, ahora mismo televidentes, dirá, bueno, pues yo puedo ir a hacerme tal cirugía y no puedo tal vez durar tanto tiempo, aprovechan la visita aquí en República Dominicana. Eso es ¿Toman así. seguro médico, doctor? Pues sí, Ay, claro. gracias a Dios. Bueno, y me gustó esa pregunta, porque primero, sí, tomamos los principales seguros médicos. Parte de nuestra misión como un centro de salud es poder llegar a la mayor cantidad de pacientes posible, poder brindar nuestros servicios de calidad que se lo merecen los pacientes y por eso tomamos los principales seguros médicos para poder satisfacer las necesidades de salud de la población dominicana. En el caso de los extranjeros, sí ya casualmente hace un par de semanas nos llegó una paciente dominicana que reside en España y se hizo unos procedimientos en el área de ginecología. Y eso vimos que realmente podemos también ayudar a los dominicanos Que hay en del el extranjero, exterior, claro claro. que muchas veces vienen por poco tiempo, la salud en el extranjero es muy Y costosa, quieren aprovechar a hacerse todo lo que es al dentista, así también es. las féminas al ginecólogo, eso es algo que no Es puede dejarse natural, de ir. pues precisamente como en el SECAM tenemos una variedad de especialidades, cualquier paciente que crea tener una condición que amerite cirugía puede llegar a nosotros y allí se le va a hacer todas las evaluaciones necesarias, desde el área, tanto por el cirujano que le vaya a intervenir, pero también por cardiología, neumología, anestesiología, sonografía si la necesita, y allá lo podemos hacer todo junto en el SECAM. Perfecto. ¿Y qué otra ventaja, doctor, ustedes pueden, o qué otros procedimientos, además de cirugía ambulatoria, ustedes ofrecen ahí en el SECAM? Bueno, como tenemos un equipo de especialidades clínicas, todas las evaluaciones por pediatría, neumología, nefrología, cardiología, psicología, como mencioné, todas esas son ventajas que ofrecemos. Podemos darle atención a personas que necesiten de estas evaluaciones. Pero además, nosotros tenemos una gran ventaja y es que en los tiempos actuales, donde tenemos que cuidarnos todos por este coronavirus, esta enfermedad de la COVID-19, nosotros ofrecemos
lo que es las consultas solamente en base a citas previas. Es decir, que en nuestra área de espera no se acumulan pacientes. Nosotros tenemos 3 consultorios, por ejemplo, y al mismo tiempo pueden estar 3 especialistas evaluando, pero solo va a llegar un paciente cada 15 a 20 minutos a O su sea que ustedes consulta guardan citada. también todo el protocolo ahora de Claro, el COVID-19. Van a solicitar la tarjeta, distanciamiento. doctor, ¿verdad? Bueno, La vacuna, la si es vacuna. una disposición nacional, pues claro, tenemos que solicitarla. Nuestro personal, desde que llega un paciente, le toma la temperatura, se le invita a usar el alcohol gel que tenemos disponible desde la recepción del SECAM para que todos nos protejamos. Y se le pide que use su mascarilla mientras esté en el centro. Ok, doctor, por otra parte, me gustaría saber cómo ustedes manejaron el tema de la cirugía ambulatoria ahora con la pandemia, porque la pandemia cambió todo, el antes y el después, a eso me refiero. Bueno, así es. Debemos saber que a nivel mundial las cirugías ambulatorias fueron puestas en pausa el año pasado cuando Sí, se doctor. inició todo, claro. Y eso hizo que se acumulara un número grande de pacientes que necesitaba ser operado para resolverle alguna situación de salud. Entonces se acumularon muchos de estos pacientes y nosotros mismos como centro de salud nos vimos en la necesidad de suspender todas esas atenciones y retomamos ya en enero de este año 2021, que fue más o menos cuando oficialmente abrimos las puertas en el SECAM, y ya con todos los protocolos que internacionalmente se sugieren para disminuir los riesgos de contagio, retomamos entonces las cirugías ambulatorias. Ok, ¿desde cuándo ustedes están creados, doctor? Disculpe, tal vez tenía que hacerle esta pregunta inicialmente, pero ahora, No, no importa. Mira, en realidad, decía, nosotros oficialmente arrancamos este o año. este año, ok, Pero perfecto. desde el año pasado ya estábamos queriendo iniciar, pero por la misma situación de la pandemia nos vimos obligados a cerrar las puertas. Eso nos permitió perfeccionar los protocolos, acondicionar las áreas y tener todo listo para que a partir de enero de este año, ya con el permiso de poder llevar a cabo las cirugías ambulatorias, nosotros abrimos oficialmente las puertas y estamos brindando, gracias a Dios, servicio a la población, que nos están visitando no solamente de Santo Domingo Oriental, de Santo Domingo Este, nos visitan de todo el distrito, nos visitan Qué hasta bueno. de Villa Altagracia, de algunas zonas Wow. aledañas ya nos están visitando. Doctor, y que, por ejemplo, en el día, ¿cuántos pacientes ustedes reciben y cuál es la mayor demanda a la hora de un procedimiento? En el día se reciben pacientes de manera irregular porque los diferentes especialistas Ah, ok, que tiene laboran su allí cita y... tienen días pautados. Sí. Entonces, dependiendo en los días, hay días en que van 2 pediatras, la dermatóloga, un psicólogo, otro día van algunos cirujanos de alguna especialidad. O sea, los días varían. La disponibilidad de los especialistas varían, por eso es que hay que llamar y hacer las citas. Con tiempo. Así es. Bueno, con tiempo, al día anterior ya se puede llamar para solicitar la cita. Por ejemplo, doctor, si un cirujano, en este caso, no tiene un consultorio o no tiene donde realizar un procedimiento, ¿puede ir donde ustedes? Sí, O cómo es la dinámica? así es. Bueno, precisamente nosotros tenemos 3 consultorios a la disponibilidad de los médicos que necesitan usar el espacio para ver su paciente antes y o después de la cirugía. Entonces, además del personal que ya está afiliado a nosotros, los que pudieron ver en pantalla, los diferentes especialistas, nosotros también le damos la oportunidad a médicos que tienen sus consultorios en otras clínicas, pero que de repente les conviene ver un paciente en las facilidades del SECAM, porque tienen pacientes en la zona oriental, por ejemplo. Nosotros les permitimos a esos médicos que utilicen el consultorio. Pueden, digamos, rentar el espacio por 1 hora o 2 horas, lo que necesiten para ver sus pacientes, sin compromiso de pagar una mensualidad, solamente por usar el espacio en un momento puntual. Wow, doctor, y más adelante ustedes han pensado ampliar este centro tal vez en algunas provincias del país, donde lamentablemente no tienen recursos aquellos ciudadanos en este sentido de hacerse un procedimiento. Hacer. Absolutamente. Parte del objetivo de nuestra empresa es poder nosotros replicar nuestro modelo de negocios de cirugías ambulatorias en otras ciudades.
también en Santo Domingo Occidental o en la metrópolis, pero también queremos expandirnos poco a poco en otras ciudades donde sabemos que va a ser una gran de interés para la población de esas ciudades poder acudir a un centro como el de nosotros. Ay, qué bueno, doctor. Me gustaría, ya pasando a otro tema, si hay algo más que usted quiere agregar de SECAM, además de, bueno, ya usted dijo la ubicación, pero me gustaría, por ejemplo, que el público, tanto en Estados Unidos aquí, pueda saber dónde puedan a ustedes contactarlos y encontrarlo a través de las redes sociales. Pues sí, claro, en las redes sociales estamos como SECAM RD, también tenemos nuestra página web, Hacen nota fácil, ahí mismo. Así Con los es, ahí contactos estamos de en una vez. pantalla, ven, pueden ver los teléfonos, pueden ver cómo buscarnos en Facebook, en Instagram, pueden ver cómo contactarnos para hacer citas y en cualquiera de esos medios de contacto nosotros podemos ayudarle para prepararle la cita con el especialista que necesite, tanto para pacientes nacionales como para aquellos que viven en el extranjero. Somos una excelente opción para personas que necesitan una cirugía de tipo ambulatorio o una consulta por uno de nuestros subespecialistas clínicos. Excelente, doctor. Cambiando un poquito de tema, porque no puedo dejarlo ir sin preguntarle sobre, como usted es especialista, ¿verdad?, en cirugía pediátrica, ¿cómo vamos en ese sentido? Bueno, O sea, ¿cuáles son? O sea, hay una demanda de niños que deben de ser intervenidos. sí, ¿Cuáles claro. áreas son las más demandadas, en este caso, por ellos? O sea, los padecimientos que presentan. En cirugía pediátrica, afortunadamente en el país ya contamos con un número de alrededor de 20, un poco más, de cirujanos pediátricos que nos hemos ido preparando, interesados en brindar la atención que se merece el niño, la niña, desde recién nacido hasta adolescente, porque anteriormente, en el pasado, eran cirujanos de adultos quienes se tenían que ocupar de resolver las situaciones quirúrgicas de los pacientes pediátricos. Pero actualmente estamos tanto a nivel nacional en varias ciudades, tenemos especialidades quirúrgicas pediátricas porque los niños padecen de muchas situaciones desde el nacimiento que pueden necesitar una atención quirúrgica. Por ejemplo, las más comunes, los niños que tienen hernias, hernias inguinales, hernias umbilicales, los niños a quienes no le descendieron sus testículos, eso se llama criptorquidia. Hay que reparar esto para que el niño pueda tener una vida útil, fértil en el futuro, ¿verdad? Niños que tienen fimosis, o sea, el prepucio muy estrecho, que eso le puede generar infecciones y otras alteraciones. Niños que tienen algunos tipos de tumoraciones en alguna parte de su cuerpo, niños que tienen la lengüita pegada, eso se llama anquiloglosia, y así, pero también hay cirugías. ¿No hay cirugías mayores en este Sí, caso? sí, no, obviamente, esas son cirugías menores o de tipo que se pueden realizar de tipo Que ambulatorio. eso usted también la hace en el SECAM. Claro, esas son las que hacemos en el SECAM, pero desde un recién nacido pueden nacer con alteraciones que ameritan cirugía de emergencia. Por ejemplo, obstrucción del intestino o niños que nacen con el ano imperforado, o sea, Sí. eso se llama en malformación anorrectal y necesitan unas cirugías mayores como colostomías, laparotomías, resecciones y anastomosis de los intestinos, pero también niños que nacen con tumoraciones intraabdominales o intratorácicas que tenemos que intervenirlos desde chiquitico. Y además hay que señalar que siempre van a haber las cirugías de emergencia, la más común, las apendicitis. Todos los días hay niños que se pueden enfermar de apendicitis y necesitan ser evaluados y operados a tiempo para evitar una peritonitis o que se le perfore el apéndice y puedan complicarse. También otras cirugías de emergencia, por ejemplo, un niño que se le tuerce un testículo, esto debe ser operado inmediatamente. Y así por el estilo, son muchas las intervenciones que hacemos los cirujanos pediátricos. Perfecto. Y, por ejemplo, en este caso, los niños, me imagino, ¿verdad? Es un poco complejo a la hora de ellos curarse. Me refiero, usted sabe que un adulto siempre está tranquilito, ese procedimiento es un poquito más rápido, pero en los niños supongo que es más complejo. ¿O qué tan rápido puede, por ejemplo, un niño recuperarse de una cirugía, aunque sea ambulatoria? Mira, maravillosamente, la mayoría de los niños se suelen recuperar en un tiempo récord comparado con los adultos. Sí.
tanto en cirugías menores o ambulatorias, por ejemplo, una circuncisión. Un niño se recupera de una circuncisión al cabo de 2 o 3 días, pero un adolescente o un adulto puede requerir semanas, más de 2 semanas para recuperarse. Pero también en caso de cirugías mayores, hemos visto como niños que hemos operado, hemos tenido que cortar parte de su intestino y pegarlo, anastomosarlo, como la recuperación al cabo de 5 o 7 días es excelente, que ya se pueden alimentar. Muchas veces un adulto puede durar muchos días y los adultos son hasta más ñoños muchas veces que los niños y viven quejándose y caminando mostrando dolor y todo eso. Los niños, gracias a Dios, se recuperan muy bien. Pero también eso es debido a que modernamente nos hacemos asistir por un equipo de anestesiólogos especializados en niños con conocimientos muy modernos en el área de la anestesiología y con equipos más modernos, lo cual nos facilita bastante los procedimientos quirúrgicos, aún sean mayores, aún sea de tórax abierto, de abdomen abierto, hasta los neurocirujanos pediátricos logran hacer cirugías muy complejas a nivel del cráneo gracias a los avances de la anestesiología. Para finalizar, doctor, por ejemplo, ¿hay una edad en específico donde un niño está listo para recibir una cirugía? No, cada cirugía, de hecho, Claro, que no son, por ejemplo, una cirugía de emergencia, que tal vez una cirugía, entiendo, wow, claro, que sea. entiendo. Dentro de las cirugías que se pueden realizar ambulatoriamente, tenemos lo que se llama el calendario quirúrgico pediátrico. Por ejemplo, ¿Qué es esto? esto se refiere al momento idóneo para que un niño o niña sea operado sabiendo que tienen, por ejemplo, por decir el caso de las hernias, por ejemplo, las hernias del ombliguito o hernias umbilicales no deben ser operadas antes de los 3 años, porque muchas de ellas se cierran solas. Debemos darle chance a que puedan cerrarse espontáneamente y eso ocurre entre los 3, 4, 5 años. Sin embargo, por ejemplo, las hernias inguinales, o sea, las que están en el área que es cubierta por la ropa interior, esas hernias no se cierran espontáneamente y por el contrario, pudieran eventualmente complicarse, pudieran tener una situación que produce mucho dolor y que amerita ser operado de emergencia. Por eso las hernias inguinales se deben operar tan pronto sabemos que un niño está padeciéndola. Y así sucesivamente, dependiendo la patología, hay un momento idóneo para operarla. Bueno, doctor, desde aquí le damos muchísimas gracias por haber venido, saber de que hay un centro, ¿verdad?, de cirugías ambulatorias que no sabía y que sobre todo estaba en la zona oriental, como decimos en este aspecto, y también hablar un poquito de cirugías pediátricas, si quiere también decir un mensaje antes de finalizar. Bueno, sí, gracias. Primero, de nuevo agradecerte el espacio y decirles que en el SECAM estamos dispuestos a ofrecerle una experiencia positiva tanto al médico como al paciente. Hagan su cita si necesitan alguno de nuestros especialistas, que sabemos que van a estar bien satisfechos de la atención que recibirán allá. Doctor, nuevamente gracias por haber estado con nosotros y a ustedes amigos no se muevan porque todavía queda más contenido.